seguí a mi esposa a la cena de parejas de la empresa y la vi llegar con su jefe, y en ese momento algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca imaginé posible, mis pasos se volvieron pesados como si cada uno se hundiera en el suelo y mi mente repetía una y otra vez la única pregunta que necesitaba hacer: ¿por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué con nuestra familia? ¿Por qué después de tantos años de compañía y amor que creía inquebrantable? Caminé hacia ellos tratando de contener la respiración, sintiendo mi corazón acelerarse como si quisiera saltar de mi pecho y escapar de lo que mis ojos acababan de presenciar. Cuando finalmente me paré frente a ella y sus ojos se encontraron con los míos, petrificados de miedo, solo logré soltar las palabras que desgarraron mi garganta como cuchillas: creí que me amabas. Si no me amabas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y en ese segundo gélido, el silencio que se instaló entre nosotros fue tan ensordecedor que pude escuchar el sonido de mi vida desmoronándose. Cada sonrisa, cada noche que dormíamos tomados de la mano, cada promesa que habíamos hecho durante años de matrimonio se desmoronaba allí, ante la mirada curiosa de otras parejas que llegaban al restaurante iluminado, mientras mi mente daba vueltas en un torbellino de ira, dolor y una decepción que parecía infinita. No esperé respuesta, porque no había nada más que decir, y le di la espalda, dejando atrás el eco de su silencio, tan vacío y frío como la traición que acababa de presenciar. Regresé a casa con la cabeza pesada y las manos temblorosas, reviviendo cada detalle de nuestra historia como una película cruel que se negaba a terminar, recordando los momentos en que me sentí el hombre más amado del mundo y cómo fui engañado en cada uno de ellos. Abrí la puerta de nuestra casa y sentí el olor familiar que una vez me reconfortó, ahora me asfixiaba como el humo de un fuego imposible de apagar. Fui a nuestra habitación, me senté en el borde de la cama donde tantas veces le había declarado mi amor incondicional y lloré en silencio, porque no había lugar para los gritos, solo para el dolor punzante que me quemaba el alma. Decidí allí, entre lágrimas y recuerdos, que no aceptaría compartir mi vida con la persona que me apuñaló por la espalda, y comencé a escribir la carta que lo cambiaría todo, la carta de divorcio que pondría fin a un matrimonio que pensé que duraría para siempre, pero que para ella no era más que el escenario de una dolorosa farsa. A la mañana siguiente, mientras el sol salía con cruel indiferencia ante mi sufrimiento, dejé sobre la mesa la carta con la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero también la más necesaria para salvar mi cordura. Al salir de casa, miré por última vez los portarretratos de la estantería, fotos de viajes, cumpleaños y navidades que ahora parecían fantasmas burlándose de mi ingenuidad, y en ese instante comprendí que el amor no basta cuando el respeto muere, que cualquier relación construida sobre mentiras está condenada a derrumbarse con la fuerza de un terremoto que destruye todo a su alrededor. Salí con la certeza de que no era yo quien debía avergonzarse, sino ella, quien cambió a una familia entera por momentos de pasión vacía, quien creyó posible reconstruir la confianza después de traicionarla con tanta frialdad. Al llegar a casa, solo encontró el vacío y la carta, y días después, al recibir la noticia que más la dolió, nuestros hijos preferían vivir conmigo, que los abrazos y besos que siempre había dado por sentados ahora eran míos, que las voces inocentes que llamaban a su madre cada noche ahora solo preguntaban por mí. El castigo de la traición comenzó a revelarse cruel y profundo, como una grieta que nunca deja de crecer y consumir todo a su alrededor. Yo, que antes creía que mi mundo se había acabado, comencé a ver que aún había vida, que aún había amor verdadero por reconstruir, lejos de las mentiras que envenenaban nuestro hogar. Mientras tanto, ella intentaba recoger los pedazos de un corazón roto, pero descubría cada día que algunos daños son irreversibles, que algunas decisiones cuestan más que cualquier precio que se pueda pagar. La vi llorar en la puerta de su casa, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un error, que se arrepentía profundamente y que no podía vivir sin mí ni sus hijos, pero su voz parecía resonar en un túnel de recuerdos de noches de insomnio, cuando esperé mensajes que nunca llegaron, cuando busqué en sus ojos la misma pasión que una vez existió, pero ahora estaba enfocada en otro hombre. Recordé cada vez que me acostaba a su lado, sintiendo que algo andaba mal, pero sin tener el coraje de enfrentar la verdad. Recordé cómo confié ciegamente, cómo construí cada detalle de nuestra casa pensando en nosotros dos, cómo hice planes para envejecer con ella, cómo imaginé que un día nos reiríamos juntos de todo lo que enfrentábamos, sin saber que ella ya soñaba en silencio con otra vida, con otro hombre. Las noches que solían ser de consuelo se llenaron de pesadillas, de sueños en los que la veía alejarse de su mano, sonriendo como si yo nunca hubiera existido. Empecé a preguntarme si alguna vez me había amado de verdad, o si solo había sido su refugio mientras intentaba encontrar lo que realmente quería.
Esta duda me carcomía, me quitaba el sueño e incluso me hacía cuestionar mi valía como hombre, como esposo, como padre. Pero fue al verla intentar retomar su rol de madre que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Nuestros hijos, que siempre la habían mirado con admiración, ahora la miraban con frialdad, diciendo en voz baja pero firme que preferían quedarse conmigo, que ya no confiaban en ella, que también se sentían traicionados, como si les hubieran apuñalado por la espalda en silencio. Su arrepentimiento crecía como una sombra oscura que la envolvía más cada día, haciendo cada intento de reconciliación más patético y desesperado, mientras yo, con el corazón aún sangrando, comencé a encontrar un hilo de esperanza dentro de mí, a comprender que no necesitaba rogarle amor a alguien que no sabía valorar lo que tenía. Comencé a dedicar cada minuto libre a mis hijos, a mostrarles que un hombre de verdad no necesita aceptar faltas de respeto para mantener unida a una familia, que a veces la verdadera prueba del amor es saber cuándo decir adiós, sin importar cuánto duela. Comencé a sentirme orgulloso de mi fuerza, de mi capacidad de reconstruir mi vida desde cero, incluso con todos los fantasmas que me acechaban con cada recuerdo, incluso con el sonido de su voz suplicándome resonando en mi mente como una melodía triste. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que el peso de las mentiras que cargaba era más grande de lo que yo podía soportar, y que cada lágrima que derramaba era solo un reflejo tardío del arrepentimiento, incapaz de sanar las heridas que sangraban en mi interior. Aprendí que la traición destruye más que un matrimonio, destruye sueños, sofoca esperanzas y corroe el alma de quienes creían en el amor por encima de todo. Y en el fondo, sabía que, aunque aún había una chispa de sentimiento dentro de mí, era imposible construir nada sobre los escombros de tanto dolor. La vida volvió a sonreírme cuando descubrí que ya no necesitaba vivir con el miedo a ser traicionada, cuando sentí que merecía a alguien que me amara con la misma intensidad con la que siempre había amado. Entonces, un fin de semana, fui a buscar a mis hijos para una salida y, mientras esperaba en la puerta, oí risas provenientes de su casa. Risas infantiles, pero no de alegría. Cuando mis hijos se fueron, pálidos y silenciosos, era imposible no notar lo incómodos que se sentían incluso al mirar a su madre. Por el camino, me dijeron que ella intentó jugar, pero que ya no podían confiar en ella, que cada vez que la veían, recordaban lo que me había hecho, que tenían miedo de que volviera a suceder. Fue en ese momento que comprendí la profundidad de la destrucción causada por la traición, que no solo me había roto el corazón, sino también el de nuestros hijos, que el hogar seguro que nos habíamos prometido juntos nunca podría reconstruirse mientras la mentira persistiera entre nosotros. Ese mismo día, cuando me entregó a los niños el fin de semana siguiente, intentó sonreír, pero la incomodidad entre ella y sus hijos era tan grande que las palabras se le atascaron en la garganta. Vi en sus ojos el terror de quien finalmente comprendió que lo había perdido todo, que los abrazos que daba por sentado ya no la buscaban, que los corazoncitos que la idolatraban ahora latían con miedo y desconfianza. Fue entonces cuando comprendí el verdadero karma de la traición. No hay mayor castigo que ser rechazado por quien más amas, por quien diste a luz, criaste y acunaste en tus brazos. Y mientras ella luchaba con su arrepentimiento, descubrí la serenidad de quien renace de sus propias cenizas, de quien construye una nueva vida para sí mismo y sus hijos, libre de mentiras y listo para volver a amar de verdad. ¿Pero podrá perdonarse alguna vez el dolor que causó? ¿Podrá el amor verdadero superar las cicatrices de una traición tan devastadora? ¿O la única manera de protegerse a sí mismo y a sus hijos es seguir adelante, dejando atrás incluso los recuerdos de lo que una vez fue felicidad? Bienvenidos al canal. Aquí jamás apoyamos ningún tipo de traición, nuestras historias son ficticias y sirven para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, sueños y familias. Prepárense para sumergirse en una historia intensa e impactante que les hará reflexionar sobre el verdadero valor de la lealtad. Disfruten la historia y agárrense fuerte, porque lo que viene a continuación les conmoverá el corazón. Jason siempre había sido un hombre que valoraba el silencio de las mañanas y la rutina que él mismo había ayudado a construir con esfuerzo y dedicación a lo largo de 2 décadas de matrimonio. Era alto, de cabello castaño que empezaba a mostrar canas en las sienes, algo que, para él, no representaba el peso de la edad, sino la huella de cada batalla ganada para darle a su familia una vida digna y cómoda. Le gustaba despertarse antes del amanecer para oler el café que preparaba en la cocina que había reformado para complacer a su esposa, mientras escuchaba el suave canto de los pájaros al posarse en el patio trasero. Disfrutaba preparando el desayuno para sus hijos, Michael, de 10 años, y Lily, de 8, quienes bajaban las escaleras aún somnolientos, pero se iluminaban al verlo esperándolo con panqueques calientes.
Para Jason, esos minutos eran el mejor regalo de la vida, ver a sus hijos crecer rodeados de amor y estabilidad, escuchar el eco de sus risas en la casa que él y su esposa, Amanda, habían elegido con tanto cariño. Amanda, en cambio, era una mujer de presencia imponente. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación y su risa fácil conquistaba incluso a los más gruñones. Siempre había sido muy vanidosa, le gustaba cuidar su cabello y uñas, y escogía cada detalle de su look diario, no solo para sí misma, sino porque creía que era una forma de mostrar respeto a quienes la rodeaban. Amanda se dedicaba a sus hijos con esmero, organizaba cada compromiso escolar, cada evento deportivo, y parecía tener una habilidad casi mágica para recordar fechas, citas y deberes. Tenía una forma especial de animar a Jason a no rendirse cuando surgían dificultades en el trabajo, lo abrazaba fuerte los días que llegaba a casa exhausto y le decía que todo estaría bien. Lo hacía sentir invencible, como si nada pudiera quebrantar a la familia que habían construido juntos. Vivían en una casa de fachada blanca con un jardín impecable en un barrio residencial donde los niños aún jugaban en la calle y los vecinos intercambiaban pasteles y cafés los fines de semana. La casa, espaciosa y cómoda, estaba llena de recuerdos, fotos de viajes enmarcadas en la sala, juguetes esparcidos por los rincones, huellas de manos pintadas en la pared del pasillo por Amanda, quien había pensado en hacerlas con los niños un domingo lluvioso. Cada rincón contaba la historia de una familia que, a cualquiera que la mirara desde afuera, parecía perfecta y feliz. Jason estaba orgulloso de cada centímetro de esa casa, desde el césped verde que cortaba con paciencia los sábados, hasta el garaje organizado, la habitación que pintó de azul cuando nació Michael, y la habitación rosa llena de unicornios que Amanda decoró para Lily. La rutina de la pareja estaba cuidadosamente estructurada para que hubiera tiempo para la familia y su relación. Todos los miércoles, se aseguraban de cenar solos, aunque fuera en casa, a la luz de las velas, para hablar de la semana, reírse de las travesuras de los niños y recordar el principio de su historia, cuando se conocieron en una fiesta con amigos en común y, como le gustaba decir a Jason, bastaba una mirada para saber que ella era la que él quería para siempre. Los viernes estaban reservados para los niños, palomitas, películas de Disney y cabañas improvisadas en la sala que hacían creer a Michael y Lily que su hogar era el mejor lugar del mundo. Los domingos, todos iban juntos a misa y luego almorzaban en el restaurante favorito de los niños, un pequeño bistró familiar que servía pasta casera. Jason trabajaba como gerente de proyectos en una empresa constructora mediana y era respetado por todos sus conocidos por su ética y competencia. Tenía colegas que lo admiraban, clientes que confiaban en él y superiores que lo veían como un ejemplo de liderazgo sereno y eficiente. Amanda era asistente ejecutiva en una empresa multinacional, conocida por su amabilidad y eficiencia, y siempre elogiada por su jefe por saber cómo gestionar las crisis y cumplir con todos los compromisos. Ambos tenían carreras profesionales estables, logradas gracias al esfuerzo y apoyo mutuos. Cuando Amanda tenía que cursar un curso en otro estado, Jason se quedaba en casa sin quejarse, y cuando Jason tenía que trabajar hasta tarde en un proyecto importante, Amanda se aseguraba de llevarle una cena caliente a la oficina para recordarle que no estaba solo. Su relación era de complicidad, miradas que no requerían palabras, secretos susurrados en la oscuridad de la noche, besos prolongados en la cocina mientras se preparaba el café, risas ahogadas al recordar momentos embarazosos que solo ellos tenían sentido. Jason aún sentía el corazón acelerado al ver a Amanda entrar en casa, y ella estaba orgullosa del esposo trabajador y cariñoso que tenía a su lado. Juntos, tenían planes, hablaban de comprar una casa de campo para las vacaciones, soñaban con viajar a Europa con sus hijos, planeaban con entusiasmo sus cumpleaños y se aseguraban de involucrar a Michael y Lily en todas las decisiones familiares, para que crecieran conociendo el valor del diálogo y el amor. Los fines de semana, la casa era un remanso de alegría, la radio sonaba canciones antiguas elegidas por Jason, Amanda bailaba en la sala con los niños, jugaba en el patio y hacía barbacoas improvisadas con amigos y familiares. Para todos, eran la pareja perfecta, que parecía haber descubierto el secreto para mantener viva la llama incluso después de años de matrimonio, que se demostraban cariño en público y hablaban con orgullo el uno del otro. Los niños, a su vez, eran un reflejo de este hogar lleno de amor, educados, felices, seguros de sí mismos y con esa chispa en la mirada que solo quienes crecen rodeados de cariño pueden tener. Los pequeños momentos de la vida cotidiana eran especiales para Jason y Amanda. Se levantaban temprano para preparar la comida juntos, se turnaban para llevar a los niños a la escuela y aprovechaban los viajes para compartir secretos de la semana.
Por la noche, les leían cuentos a Michael y Lily, cada uno por turnos usando voces graciosas para dar vida a los personajes. Cuando los niños finalmente se dormían, era como si el mundo se detuviera y solo estuvieran ellos dos, acurrucados en el sofá, hablando del futuro o simplemente disfrutando del silencio reconfortante que solo quienes se aman de verdad pueden compartir. Amanda tenía un don para ver lo mejor de la gente y era muy querida por todos en el barrio. Organizaba eventos benéficos, ayudaba a los vecinos necesitados y siempre tenía una sonrisa lista para cualquiera que necesitara una palabra de aliento. Jason, por otro lado, era el tipo de hombre en el que todos confiaban, siempre estaba dispuesto a ayudar a quien necesitara transporte, a arreglar algo roto en casa ajena o simplemente a escuchar en silencio cuando alguien necesitaba desahogarse. Formaban un equipo fuerte y unido que parecía inquebrantable. Al llegar la Navidad, su hogar se convertía en un espectáculo de luces, adornos y aromas que hacía que cualquier invitado se sintiera bienvenido. El árbol de casi 2 metros fue montado por la familia, y cada adorno representaba un recuerdo especial, su primer viaje juntos, el nacimiento de Michael, el primer día de colegio de Lily. Las cenas navideñas estaban llenas de comida, pero sobre todo de cariño, con todos reunidos alrededor de la mesa mientras Jason daba las gracias por la familia que tenía y Amanda sonreía con orgullo. Fue en esos momentos que ambos sintieron que todo tenía sentido, que cualquier esfuerzo en su vida diaria valía la pena para mantenerla viva. En su barrio, eran considerados una pareja ejemplar, y muchos buscaban a Amanda y Jason en busca de consejos sobre el matrimonio, la crianza de los hijos o simplemente palabras de optimismo. No les importaba compartir sus experiencias, pues creían que ayudar a los demás también era una forma de fortalecer su propia unión. Michael y Lily aprendieron de sus padres no solo sobre la bondad y el respeto, sino también sobre la importancia de luchar por los seres queridos, sobre la necesidad de perseverar en los momentos difíciles y de celebrar juntos cada victoria, por pequeña que fuera. La relación de Amanda y Jason tuvo sus altibajos, como cualquier relación seria, pero siempre encontraban la fuerza para resolver los problemas hablando hasta tarde, acostados uno junto al otro, tomados de la mano como si se negaran a separarse. Creían que un matrimonio feliz se construía así, ladrillo a ladrillo, día tras día, incluso cuando las paredes se tambaleaban bajo el peso de las preocupaciones o cuando el cansancio amenazaba con apagar la llama del deseo. Ambos sabían que, por encima de todo, el amor verdadero necesitaba ser alimentado con paciencia, compañía y dedicación constante. El barrio donde vivían era seguro y acogedor, con calles anchas, parques arbolados y escuelas de calidad, cuidadosamente seleccionadas para que Michael y Lily pudieran crecer en un ambiente saludable. Allí, Jason y Amanda se aseguraban de asistir a las reuniones escolares, las fiestas de fin de curso, las competencias deportivas y todos los pequeños logros de la infancia de sus hijos. Celebraban las medallas de participación, los dibujos pegados en el refrigerador y las presentaciones de fin de curso que les hacían llorar. Para ellos, el mayor logro fue ver a sus hijos convertirse en personas buenas y felices. Entre sus amigos, Jason siempre fue recordado como un hombre íntegro, que nunca rehuía sus responsabilidades y que hacía todo lo posible por ver sonreír a su esposa e hijos. Amanda, en cambio, era admirada por su energía contagiosa y su capacidad para transformar la rutina en algo especial. Tenía el don de convertir una cena cualquiera en una velada inolvidable, de transformar una tarde lluviosa en momentos mágicos con chocolate caliente e historias inventadas. Para ellos, la monotonía no existía, cada día era una oportunidad para crear un nuevo recuerdo, para fortalecer los lazos que los unían como pareja y como familia. El vínculo que habían forjado a lo largo de los años llevó a muchos a creer que nada podría separarlos, que su amor era a prueba de tormentas. Tenían planes para el futuro, hablaban de viajar por el mundo cuando sus hijos crecieran, comprar una caravana para explorar el país de vacaciones, tomar cursos juntos para aprender nuevas habilidades y mantener viva la llama de la curiosidad. Jason soñaba con escribir un libro sobre cómo se enamoraron, mientras que Amanda imaginaba abrir una pequeña cafetería para recibir a amigos y desconocidos con pasteles caseros e historias inspiradoras. Para quienes no lo veían, Amanda y Jason lo tenían todo: amor, estabilidad, un hogar feliz, hijos sanos, respeto mutuo y sueños compartidos. Parecían hechos el uno para el otro, e incluso sus desacuerdos terminaban en besos y abrazos, como si sus peleas fueran solo recordatorios de que ambos eran humanos, con miedos, inseguridades y limitaciones. Creían, sobre todo, que la base de todo era el respeto, y siempre decían que mientras hubiera respeto, cualquier dificultad se superaría.
pero, entre tantos momentos felices y planes para el futuro, nadie podría haber imaginado que un simple cambio de rutina, un detalle casi imperceptible, comenzaría a abrir grietas invisibles en los sólidos cimientos que habían construido juntos. Nadie podría haber adivinado que los pequeños silencios se convertirían en abismos, que las sonrisas forzadas se convertirían en pesadas máscaras, y que, en el fondo, corazones que una vez estuvieron entrelazados comenzarían a latir a ritmos cada vez más distantes. Aún así, en ese momento, todos creyeron que Jason y Amanda eran el retrato perfecto del amor verdadero, de una familia que permanecería unida hasta el final. Los días se le escapaban a Jason como arena seca, cada mañana más tranquila que la anterior, como si el tiempo mismo conspirara para demostrar que algo había cambiado. Amanda, que antes era la primera en sonreírle y desearle buenos días, empezó a llegar tarde con más frecuencia, justificándose con reuniones de última hora o compromisos ineludibles que la obligaban a salir corriendo sin siquiera sentarse a desayunar con él y los niños. El olor a café recién hecho, que antes unía a la familia en la cocina, fue reemplazado por el aroma frío de una casa que amanecía incompleta, donde los pasos pequeños y apresurados de Michael y Lily resonaban como dolorosos recordatorios de que algo no encajaba. Jason intentaba disimular sus preocupaciones, forzando sonrisas al despedirse de sus hijos, pero su corazón ya latía con la semilla de la desconfianza, germinando en las noches de insomnio en las que daba vueltas en la cama, preguntándose dónde y con quién estaría su esposa. Por la noche, cuando Amanda volvía a casa, su perfume parecía diferente, más intenso, como si intentara ocultar un aroma que no debía llevar consigo. Hablaba de trivialidades, describía el tráfico, mencionaba a compañeros de trabajo de los que Jason nunca había oído hablar y se reía de chistes que no explicaba del todo, dejando historias incompletas flotando en el aire que hacían que su marido se sintiera aún más distante. Jason empezó a notar que escondía su móvil, incluso llevándolo al baño o durmiendo con él debajo de la almohada, una costumbre que él nunca había tenido. Los domingos, cuando se suponía que debían estar juntos, Amanda se ofrecía a ir sola al supermercado, alegando que quería darle un respiro a Jason para que descansara, pero tardaba horas y volvía con bolsas que no justificaban tanto tiempo fuera. Su mente, antes tranquila, se convirtió en un campo de batalla donde los recuerdos felices se batían en duelo con los pensamientos oscuros que insistían en crecer. Con el paso de las semanas, Jason notó que los besos de buenas noches se acortaban, que los abrazos se volvían formales, sin la ternura que los envolvía como una segunda piel. Los niños comenzaron a preguntarse por qué Amanda no estaba presente en los momentos importantes, la reunión de padres en el colegio, la actuación de violín de Lily, el partido de fútbol de Michael, ocasiones que siempre se habían celebrado en familia y que ahora resonaban huecamente sin su presencia. Jason intentó hacer todo lo posible por mantener la sonrisa en el rostro, pero cada pregunta de sus hijos le perforaba el pecho como si estuvieran desgarrando lentamente las certezas que había construido junto a Amanda. Buscó alguna chispa de sinceridad en los ojos de su esposa, pero solo encontró una expresión distante, como si ella estuviera físicamente presente, pero su alma estuviera en otro lugar. Una noche particularmente difícil, Jason decidió sorprenderla y salió temprano del trabajo para preparar una cena especial, recordando sus tradiciones de los miércoles. Cocinó su plato favorito, puso la música que acompañó su primer beso y llenó la casa con el acogedor aroma de las especias. Los niños ayudaron a poner la mesa, emocionados por la posibilidad de revivir felices noches en familia, pero las horas pasaban y Amanda no contestaba sus llamadas ni sus mensajes. Cuando por fin llegó, cerca de la medianoche, alegó un compromiso de última hora que se había prolongado más de lo esperado y se disculpó rápidamente mientras subía a ducharse. La mirada de Jason la siguió a cada paso, notando que su tono de voz parecía ensayado y que el brillo de complicidad en sus ojos había desaparecido como el sol en un eclipse impredecible. Otra noche, cuando Jason recogió inesperadamente a Amanda del trabajo, tuvo que esperar en el coche casi una hora, viendo cómo se apagaban las luces del edificio hasta que solo quedó iluminada una ventana del último piso. Cuando ella apareció, salió acompañada de un hombre de traje oscuro, riéndose de algo que él le había susurrado al oído. Jason sintió que la sangre le hervía en las venas, pero no tuvo el valor de salir del coche. En cambio, observó, inmóvil, cómo se despedían con un largo abrazo que trascendía los límites de lo aceptable entre colegas. Regresó a casa con las manos temblorosas y el amargo sabor de la traición empezando a hacerse real, tratando de encontrar una explicación racional que disipara lo que sus ojos habían presenciado.
Durante toda la noche, deambuló por la casa como un fantasma, repasando cada rincón donde habían reído, llorado, soñado juntos, y preguntándose en silencio dónde se había equivocado. En los días siguientes, la tensión entre la pareja se volvió tan intensa que incluso los niños lo notaron, evitando estar en la misma habitación cuando sus padres estaban juntos, intercambiando miradas preocupadas y permaneciendo en silencio durante sus juegos. Jason empezó a notar detalles que antes no existían, recibos de restaurantes en los que nunca había estado, mensajes borrados del celular de Amanda, maquillaje retocado sin motivo aparente, perfumes diferentes a los que solía usar. Intentó hablar, preguntar si todo estaba bien, pero Amanda siempre cambiaba de tema o se irritaba ante cualquier pregunta, convirtiendo conversaciones simples en discusiones inconexas que terminaban con portazos y un silencio sepulcral. En un intento desesperado por volver a la normalidad, Jason propuso un viaje familiar a la costa, algo que hacían todos los años para celebrar las fiestas de los niños. Amanda dudó, inventando compromisos laborales que le impedirían acompañarlos, y sugirió que fuera solo con Michael y Lily, como si separarse temporalmente fuera la solución para unirlos. Jason sintió que se le rompía el corazón, pero forzó una sonrisa para no asustar a sus hijos, prometiéndoles que de todas formas tendrían un viaje divertido. Durante los días en la playa, intentaba distraerse con la alegría genuina de los niños, pero cada atardecer que veía solo le recordaba la ausencia de Amanda y cómo su familia parecía desintegrarse silenciosamente, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Un día, incapaz de soportar la angustia que lo devoraba, Jason decidió hablar con una vieja amiga, alguien en quien confiaba plenamente. Se sinceró como nunca antes, contándole los cambios de Amanda, sus noches vacías y sus sospechas cada vez más insoportables. Su amiga lo escuchó en silencio, mirándolo con compasión, y le aconsejó buscar pruebas concretas antes de tomar cualquier decisión, porque a veces la mente juega malas pasadas. Jason regresó a casa decidido a comprender la verdad, a afrontarla, fuera lo que fuese, porque la incertidumbre lo consumía más que cualquier dolor. Así que comenzó a observar a Amanda más de cerca, buscando señales que confirmaran o refutaran sus miedos, registrando tiempos, palabras, gestos, cada pequeño detalle que pudiera revelar lo que ocultaba. El punto álgido de su desconfianza llegó una mañana nublada, cuando encontró el abrigo de Amanda en el sillón de la sala y, al recogerlo para colgarlo, percibió un olor extraño, distinto a su perfume, un aroma masculino que le revolvió el estómago como si le hubieran dado un puñetazo. Se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que se le cerraba la garganta, mientras oscuros pensamientos estallaban en su mente como relámpagos en medio de una tormenta. Fue en ese momento que decidió que necesitaba una respuesta definitiva, que ya no soportaba vivir entre medias palabras y silencios cortantes. En secreto, concertó una cita con un abogado para entender cuáles serían sus derechos y cómo proteger a sus hijos si la verdad era tan cruel como temía, y empezó a planear cómo confrontaría a Amanda, pero solo cuando estuviera completamente seguro de lo que estaba sucediendo. La semana siguiente, decidió seguir a Amanda después de que ella saliera para la supuesta cena de negocios que decía tener con colegas de la empresa. El corazón de Jason latía tan rápido que sentía que quería salírsele del pecho, le sudaban las manos y el volante se le resbalaba entre los dedos mientras la seguía discretamente por las calles iluminadas solo por los faros de los autos y los escaparates de las tiendas ya cerradas. Cuando vio a Amanda aparcar frente a un elegante restaurante, todo su cuerpo tembló. La observó desde lejos mientras bajaba del auto y entonces un hombre se acercó, abriéndole la puerta con demasiada intimidad para ser solo un colega. Jason los vio entrar del brazo, con sonrisas que no se intercambiaban entre desconocidos, y allí, en ese momento, el mundo pareció detenerse, el aire se volvió pesado y la certeza de que había sido traicionado le aplastó el alma como una roca. Con pasos pesados, cruzó la calle hacia el restaurante, ignorando la llovizna que comenzaba a caer como si el cielo lo llorara. Abrió la puerta y caminó entre las mesas elegantemente dispuestas, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia él como si presentieran la tormenta que estaba a punto de estallar. Cuando vio a Amanda, sentada con el hombre, ambos riendo con sus copas en alto, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Notaron su presencia casi al mismo tiempo, y el silencio que se hizo pareció resonar hasta la última pared de la sala. El camarero, confundido, se quedó paralizado con la bandeja en las manos. Amanda abrió los ojos de par en par, casi pidiendo una explicación, pero Jason se detuvo frente a ellos, respirando con dificultad,
y lo único que pudo decir fue que nunca imaginó que ella sería capaz de tirar por la borda todo lo que habían construido juntos. La mirada de Amanda, antes tan llena de vida, se llenó de pánico y vergüenza. El hombre frente a él se replegó en su silla, como para esconderse del juicio silencioso que se cernía sobre el trío. Las otras parejas comenzaron a susurrar, y el ambiente antes acogedor se transformó en una atmósfera de tensión insoportable. Jason sintió que le flaqueaban las piernas, pero permaneció de pie, buscando fuerzas en cada recuerdo de lo vivido, mientras comprendía, con cada segundo que pasaba, que la vida tal como la conocía había llegado a su fin. Con voz entrecortada, le dijo a Amanda que este era el fin para ellos y salió del restaurante, ignorando sus llamadas, que resonaban huecamente entre la suave música que seguía sonando, indiferente al drama que acababa de estallar. Mientras caminaba por la acera mojada, sintiendo la lluvia mezclarse con las lágrimas calientes que le corrían por los ojos, Jason comprendió que el dolor de la traición era más profundo que cualquier desamor que hubiera sufrido. Pero algo en su interior comenzó a consolidarse, una silenciosa determinación de protegerse a sí mismo y a sus hijos del abismo al que Amanda los había arrastrado. Y, sin saberlo, las consecuencias de esa noche apenas comenzaban a moldear lo que se convertiría en el momento más revelador de su vida. Jason se despertó esa mañana exhausto y con la mente agitada, el recuerdo de la noche anterior latía como una herida abierta que sangraba con cada latido de su corazón. El reloj dio las 7 cuando se levantó, yendo directo a la habitación de los niños, donde encontró a Michael y Lily aún dormidos, sus rostros serenos contrastaban con la tormenta que se había instalado en su pecho. Bajó las escaleras, cogió la carpeta con los documentos que había estado reuniendo desde que decidió confrontar a Amanda y respiró hondo antes de marcar el número del abogado para programar una reunión para esa tarde. Sabía que debía actuar con rapidez, porque había mucho más en juego que su propio orgullo. Estaba el futuro de sus hijos, su estabilidad emocional y la seguridad de un hogar que ya no podía existir tal como estaba. Mientras tomaban un café, Jason pensó en cómo lo revelaría todo, cómo le demostraría a su esposa que sus mentiras habían llegado al límite y que la verdad, desnuda y cruda, estaba a punto de devorar todo lo que quedaba de esa familia. Amanda apareció poco antes de comer, con los ojos marcados por unas ojeras que no encajaban con la mujer que siempre cuidaba su aspecto. Entró en la casa en silencio, evitando la mirada de Jason, como si temiera lo que pudiera encontrar en su rostro. Él la observaba con una serenidad casi aterradora, como si ya no necesitara explicaciones. Mientras los niños jugaban en el patio trasero, Jason invitó a Amanda a sentarse a la mesa de la cocina, el lugar donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. El silencio entre ellos era denso, y cuando ella por fin se atrevió a preguntar qué pasaba, él abrió la carpeta sobre la mesa, extendiendo fotos, horarios escritos, recibos de salidas nocturnas, registros de mensajes intercambiados en aplicaciones. Amanda palideció, con los labios temblorosos, pero antes de que pudiera balbucear alguna justificación, Jason levantó la mano, pidiendo silencio, porque necesitaba que ella lo oyera todo antes de cualquier defensa. Empezó a describir con detalle los momentos en que notó su ausencia, las disculpas inconsistentes, los días en que la veía diferente, las noches en que fingía dormir mientras ella se escapaba. Su voz era firme, pero el tono cargaba en lo más profundo del alma el dolor de alguien traicionado. Amanda intentó interrumpirla, pero las palabras de Jason la aplastaban como si cada frase fuera un martillazo en su intento de mantenerse en pie. Entonces se levantó, se acercó a la ventana y miró a los niños jugando, respirando hondo antes de volverse hacia ella con una calma que solo la desesperación podía brindar, diciéndole que ya no había confianza entre ellos y que había tomado la decisión de iniciar el proceso de divorcio de inmediato. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero la mirada de Jason permaneció firme, como si el hombre que la amaba hubiera muerto la noche que lo conoció en el restaurante. El aire se volvió pesado mientras Amanda, llorando convulsivamente, se arrodillaba ante él, agarrándole las manos como si quisiera aferrar las últimas migajas de esperanza, implorando perdón, diciendo que había cometido un error, que había sido débil, que se sentía perdida, que solo lo amaba a él y que todo lo sucedido no había sido más que un terrible error. Por un breve instante, Jason sintió el peso de cada buen recuerdo oprimiendo su corazón, pero pronto recordó las noches a solas, las dudas desgarradoras, el abrazo que nunca volvió a ser cálido y las promesas que se habían hecho añicos como cristales. Lentamente, soltó sus manos, diciendo que el amor que existía entre ellos había muerto en el preciso momento en que ella eligió otro camino, que las palabras no serían suficientes para unir los pedazos de lo que se había destruido.
Amanda lloró sin parar, el sonido de sus sollozos se mezclaba con el lejano canto de los pájaros en el patio trasero, creando un cruel contraste entre la serenidad del mundo y el caos que reinaba entre aquellas paredes. Jason se acercó entonces a ella y, en voz baja pero firme, le dijo que había algo más, algo que Amanda necesitaba saber, algo que hacía que todo fuera aún más doloroso y definitivo. Dijo que en los últimos días, al hablar con sus hijos sobre la inminente separación, esperaba encontrar resistencia, miedo o confusión, pero en cambio, les había escuchado palabras que le destrozaron el corazón. Michael, con la voz temblorosa de alguien demasiado joven para soportar tanto peso, confesó que ya no quería vivir con su madre, que se sentía incómodo cuando estaba solo con ella, que sus mentiras le provocaban pesadillas por las noches. Lily, con la sinceridad punzante de una niña que aún no había aprendido a mentir para proteger los sentimientos de los adultos, dijo que prefería vivir con su padre porque era él quien la hacía sentir segura, quien realmente la quería, quien le secaba las lágrimas cuando Amanda no estaba en casa. Jason reveló que ambos le habían pedido, con lágrimas en los ojos, no tener que quedarse con su madre después de la separación, que tenían más miedo de perder a su padre que a cualquier otra cosa en el mundo. Amanda pareció desplomarse sobre sí misma, su cuerpo temblando como si en cualquier momento fuera a caerse al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico, sus manos se movieron sin rumbo y su voz salió en un susurro ronco, casi inaudible, preguntando si era cierto, si sus hijos realmente habían dicho esas palabras. Jason solo asintió, conteniendo las lágrimas para no mostrar debilidad en un momento en que necesitaba ser más fuerte que nunca. Amanda se levantó bruscamente, se acercó a la ventana y observó a Michael y Lily correr por el patio, sus risas sonaban como cuchillos en su corazón, comprendiendo por primera vez el precio que tendría que pagar por sus decisiones. Apoyó la frente contra el cristal, con las manos apoyadas contra la ventana, y comenzó a murmurar para sí misma que no podía vivir sin ellos, que necesitaba encontrar la manera de recuperarlos, pero sabía, en el fondo, que quizá era demasiado tarde. El ambiente en la casa se volvió sofocante, cada respiración era pesada, cada segundo parecía arrastrarse con la cruel lentitud de quien sabe que lo peor está por venir. Jason, con el corazón roto, se acercó a ella y le dijo que no le impediría ver a sus hijos, pero que lucharía con todas sus fuerzas por la custodia principal, porque no permitiría que crecieran entre mentiras y engaños. Amanda se giró hacia él, con los ojos rojos y abiertos, y comenzó a balbucear súplicas de perdón, promesas de cambio, ofertas de hacer lo que fuera para arreglar lo irreparable, pero Jason solo la observaba, en silencio, sintiéndose como si estuviera frente a una extraña. En medio de sus súplicas desesperadas, recordó cada noche que esperó despierto, cada mañana cuando sintió la cama fría a su lado, cada vez que buscó respuestas en sus ojos y solo encontró muros. En medio de este torbellino de emociones, los niños corrieron a la habitación, emocionados por contarle algo sobre el juego que estaban jugando, pero se detuvieron al ver a su madre llorando y a su padre con expresión severa. El silencio fue instantáneo, y Amanda se arrodilló para abrazarlos, pero dudaron, intercambiando miradas confusas antes de acercarse lentamente. Cuando Amanda intentó sentarlos en su regazo, Michael retrocedió, diciendo que quería quedarse con su padre, mientras que Lily, encogida de miedo, pidió ir a su habitación. El corazón de Amanda parecía resonar por la habitación, cada latido más fuerte y doloroso, al darse cuenta de que había perdido no solo a su esposo, sino también la confianza y el cariño de los niños a los que amaba por encima de todo. Jason, en voz baja, les pidió a los niños que subieran a jugar mientras él hablaba con su madre, y los pequeños obedecieron en silencio, pero la forma en que evitaban mirar a Amanda decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Cuando volvieron a estar solos, Amanda se dejó caer en el sofá, con los brazos cayendo pesadamente a los costados y el rostro pálido. Susurró, en un susurro, que nada de lo que había hecho había sido para lastimar a sus hijos, que nunca había imaginado que sus acciones pudieran arrebatárselos. Jason respondió que quizás ese era el mayor problema, que no había imaginado nada, no había considerado las consecuencias, no había pensado en nadie más que en sí misma. El peso de sus palabras pareció aplastarla y, por primera vez desde que todo había comenzado, Amanda comprendió la magnitud de lo que había perdido. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras sacudía la cabeza repetidamente, como para negar la realidad, pero cada recuerdo de las ausencias, las mentiras, los momentos en que había priorizado a alguien más sobre su familia, regresaba como un puñetazo que la hacía estremecer.
Jason finalmente se sentó frente a ella, le tomó las manos frías y le dijo que, a pesar de todo el dolor, no la odiaba, pero que tampoco podía seguir viviendo en esa ilusión. Le explicó que no se trataba solo de una traición física, sino de todo lo que ella había destruido entre ellos, la complicidad, el respeto, la seguridad que sostenía a la familia. Amanda rompió a sollozar a gritos, diciendo que no soportaba vivir sin sus hijos, que haría lo que fuera por recuperar su confianza. Jason, reprimido, le dijo que necesitaría demostrar con sus acciones y con mucho tiempo que podía cambiar, pero que no se engañara, los niños ya habían tomado su decisión y él no los obligaría a hacer nada que no quisieran. El sonido de sus sollozos resonó por la habitación como un lamento que se extendió por todos los rincones de la casa, mezclándose con el lejano sonido de la inocente risa de Michael y Lily, que jugaban, ajenos al huracán que se formaba dentro de la casa que una vez llamaron hogar. Amanda se levantó entonces, con los ojos hinchados y la respiración agitada, y caminó hacia la puerta del patio trasero, observando a sus hijos desde lejos, como si un abismo insalvable los separara. Cada movimiento parecía pesado, como si cargara con toneladas de arrepentimiento, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no había forma de volver al pasado, que no existían palabras mágicas para borrar las heridas que había abierto. Mientras Jason la observaba desde lejos, comprendió que la revelación que acababa de hacer lo había cambiado todo para siempre, y que a partir de ese momento, ya no había lugar para fantasías de reconciliación. Sabía que aún tendría que luchar, pero estaba listo para proteger lo que más amaba, mientras que Amanda descubría que perder la confianza de sus hijos podría ser el mayor castigo que la vida pudiera imponerle. Amanda se quedó allí, observando a sus hijos jugar como si estuvieran en un mundo inaccesible, cada una de sus risas sonaba distante, como un eco que la hacía sentir aún más aislada. El sol comenzaba a ocultarse tras las densas nubes, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que reflejaban la melancolía que sentía en el pecho. Jason, que había permanecido cerca hasta entonces, se alejó en silencio y comenzó a guardar algunas pertenencias en cajas que había dejado en el pasillo. El sonido de los objetos al ser cuidadosamente empaquetados parecía un presagio del fin, cada movimiento suyo estaba marcado por la determinación de alguien que ya no buscaba respuestas, sino solo la paz que tanto necesitaba. Amanda se volvió hacia él y, con voz temblorosa, le preguntó si realmente no había posibilidad de reconstruirlo todo. Jason, sin apartar la mirada de lo que hacía, respondió con calma que amar era fácil, pero respetar y proteger a la otra persona era lo que sostenía un matrimonio, y que ella lo había destruido. Sus palabras no estaban llenas de ira, sino de una resignación tan profunda que la hirió como una cuchilla fría. Decidiendo no dejar que los niños presenciaran la tensión entre ellos, Jason sugirió que Amanda se fuera por un tiempo, que fuera a casa de un amigo o familiar, ya que necesitaba hablar con los niños sin ella. Amanda dudó, pero la mirada firme de Jason la convenció de que no había lugar para la negociación. Antes de irse, se acercó a él, le tomó suavemente la mano y, entre lágrimas, le confesó que todavía lo amaba más que a nada, pero que no sabía cómo volver a ser quien él necesitaba. Jason, mirándola a los ojos hinchados, solo dijo que a veces el amor no era suficiente para mantener a las personas unidas y que ciertos errores dejaban cicatrices que nunca sanarían. Amanda salió por la puerta con pasos arrastrados, cargando con el peso de cada palabra intercambiada, mientras Jason permaneció quieto por unos momentos, respirando profundamente, como buscando fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando los niños entraron en casa, Jason los llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían vivido tantos momentos felices. Los miró con dulzura y firmeza, sabiendo que necesitaría encontrar palabras que los consolaran sin mentiras, pues su confianza era ahora su máxima prioridad. Michael, con mirada atenta y lleno de una madurez inusual para su edad, preguntó si su madre volvería a vivir con ellos, mientras Lily, abrazando el osito de peluche que llevaba a todas partes, suplicaba no tener que salir de casa. Jason, con voz entrecortada, les aseguró que permanecerían juntos y que haría todo lo posible por mantenerlos a salvo y felices, incluso si su madre tuviera que ausentarse un tiempo. El alivio en los rostros de los niños le dio a Jason una breve sensación de esperanza, como si en ese momento pudiera empezar a reconstruir algo sólido, aunque fuera solo para ellos tres. En los días siguientes, Amanda intentó contactarlos por todos los medios, mensajes, llamadas, notas en el buzón, solicitudes para reunirse con los niños en horarios que no los molestaran. Jason leyó cada palabra que ella le enviaba con pesar,
pero comprendió que debía mantenerse firme en la decisión tomada, porque cualquier duda podría confundir a sus hijos y abrir el camino para que el dolor volviera. Los niños comenzaron a adaptarse a la nueva rutina. Jason organizaba sus mochilas, preparaba las comidas y revisaba las tareas escolares, todo con una dedicación que lo sorprendió incluso a él mismo. Las noches estaban marcadas por historias contadas en voz baja, con abrazos fuertes que decían más que cualquier promesa, y con sueños que poco a poco volvían a la paz. Jason, incluso exhausto, se sentía vivo como nunca, encontrando en cada pequeña sonrisa de sus hijos la motivación para continuar. Una tarde, cuando recogía a los niños del colegio, Amanda apareció inesperadamente, acercándose al coche con pasos ansiosos. Michael y Lily, al verla, dudaron, pero Jason se apeó primero, interceptándola para evitar una escena que pudiera traumatizarlos aún más. Amanda suplicó que la dejaran abrazarlos, diciendo que necesitaba sentir su olor, oír sus voces, recordar que seguía siendo madre. Jason lo permitió, pero permaneció a su lado, observando cada uno de sus movimientos, como si temiera que cualquier palabra inapropiada reabriera las heridas que empezaban a cicatrizar. Amanda abrazó a sus hijos con fuerza, pero notó la rigidez en sus pequeños cuerpos, la incomodidad en sus miradas desviadas, y comprendió allí, en silencio, que su confianza también necesitaba reconstruirse desde cero. En los días siguientes, Amanda buscó ayuda de terapeutas, leyó libros sobre cómo recuperar a sus hijos, participó en grupos de apoyo y le envió a Jason informes de todo lo que había estado haciendo, intentando demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Jason, por su parte, se mantuvo firme, siempre educado pero frío, explicando que la reconstrucción llevaría mucho tiempo y que no podía interferir en las decisiones de sus hijos, ya que solo ellos podían decidir si estaban dispuestos a perdonar. Michael y Lily empezaron a preguntar por su madre con más frecuencia, pero siempre con vacilación, como si aún temieran ser lastimados. Jason respondió con sinceridad, diciendo que ella estaba tratando de recuperarse, pero que la decisión de verla era solo suya. Esta libertad, aunque dolorosa para Amanda, se convirtió en el inicio de un proceso de sanación, ya que poco a poco los niños empezaron a aceptar visitas breves, encuentros en lugares públicos, conversaciones supervisadas, siempre dejando claros sus límites. Un sábado por la tarde, Jason llevó a sus hijos a un parque donde Amanda había quedado con ellos. Era la primera vez que estarían juntos al aire libre desde su separación. El sol se filtraba entre los árboles, los niños corrían por el césped y se respiraba una serenidad que contrastaba con la tensión en sus pechos. Amanda llegó puntual, vestida con sencillez, sin maquillaje, como para demostrar que ya no había máscaras. Cuando se acercó, Lily dio un paso atrás, pero Michael tomó la mano de su hermana, animándola a quedarse. Amanda sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y empezó a hablar con calma de su semana, preguntando por las actividades escolares y elogiando los dibujos que Michael mostraba en su cuaderno. Jason observaba desde lejos, dispuesto a intervenir si era necesario, pero orgulloso de ver la valentía de sus hijos al dar un pequeño paso hacia la sanación. El reencuentro, a pesar de sus dudas, salió mejor de lo que nadie hubiera esperado. A la hora de despedirse, Amanda pidió tomarse una foto con ellos. Michael y Lily aceptaron a regañadientes, pero el momento inmortalizó no solo su reencuentro, sino también el comienzo de un doloroso y lento proceso de reconstrucción. Mientras Amanda se alejaba, miró a Jason con gratitud y un arrepentimiento tan genuino que, por primera vez, él sintió que quizás algún día podría perdonarla, aunque nunca volvieran a ser los mismos. Comprendió que, pasara lo que pasara en el futuro, lo más importante era asegurarles a sus hijos que siempre serían amados, que nunca dudarían de que el hogar que tenían con él sería su refugio. En los meses siguientes, Amanda comenzó a visitar a sus hijos con regularidad, respetando siempre lo acordado con Jason. Sus conversaciones se volvieron menos tensas, pues ambos comprendieron que, a pesar de todo el sufrimiento, debían convivir por el bien de Michael y Lily. Amanda se esforzó por reconstruir sus vínculos, llegando temprano para ayudar con los eventos escolares, enviando cartas a sus hijos para mostrarles cariño y disculparse, y participando en sesiones de terapia familiar que les ayudaron a expresar sus sentimientos de forma saludable. Jason, a su vez, descubrió una fuerza interior que nunca imaginó tener, reinventándose como padre y como hombre, construyendo una nueva rutina para él y sus hijos donde la alegría comenzó a florecer gradualmente. Un día, mientras llevaba a sus hijos a una librería a elegir libros nuevos, Jason conoció a Emily, una mujer dulce y amable que trabajaba en la cafetería local.
Sus miradas se cruzaron cuando él pidió 2 chocolates calientes, y la conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Michael y Lily sonrieron al ver a su padre charlar animadamente, y por primera vez desde que todo se derrumbó, Jason se dio cuenta de que su corazón aún latía por alguien. Emily, con su risa ligera y su infinita paciencia con los niños, trajo una brisa de esperanza a sus vidas, y poco a poco se fue acercando, mostrándose como una presencia cálida y sincera que todos llegaron a admirar. Las tardes se llenaban de paseos por el parque, tardes de lectura, picnics improvisados y risas que volvían a resonar por toda la casa. Jason, antes consumido por el dolor, redescubrió la alegría de vivir, mientras Amanda observaba desde lejos, participando solo cuando la invitaban, pero consciente de que la vida seguía adelante para todos. Una noche, mientras Jason les contaba un cuento a sus hijos antes de dormir, Michael lo interrumpió para preguntarle si Emily podía cenar con ellos algún día, ya que a él y a Lily les caía bien. Jason sonrió emocionado, abrazó a sus hijos y les prometió que organizaría algo especial, sintiendo que, a pesar de todas las heridas, el corazón familiar volvía a fortalecerse. Al final de esa noche, al bajar a la sala, Jason encontró un mensaje de Amanda en su celular, agradeciéndole por cómo había manejado todo, diciendo que, a pesar de todo el dolor, admiraba al hombre que era y que siempre estaría agradecida por todo lo que habían pasado. Jason leyó el mensaje en silencio, respiró hondo y finalmente sintió paz. Sabía que aún habría desafíos, que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de obstáculos, pero ahora, con sus hijos a su lado y la esperanza de un futuro mejor, estaba listo para seguir adelante, dejando atrás los escombros de un pasado que, a pesar de haber sido hermoso, se había vuelto insostenible. Mientras subía a besar a sus hijos dormidos, Jason comprendió que algunas heridas nunca desaparecen del todo, pero que el amor verdadero, el que nace del cariño, la verdad y el respeto, es capaz de sanar incluso el dolor más profundo. La nueva rutina que Jason construyó con sus hijos fue un delicado equilibrio entre mantener el pasado donde pertenecía y construir algo nuevo que pudiera sostenerlos emocionalmente. Cada día amanecía con una promesa de sanación, pero también conllevaba el riesgo de abrir heridas aún sensibles, porque los recuerdos de todo lo que habían vivido juntos aún acechaban en pequeños detalles inesperados, el olor del champú de Amanda, la música que sonaba en la cocina mientras hacían panqueques los domingos, su viejo abrigo que Lily encontraba de vez en cuando en el armario y sostenía contra su pecho como si quisiera encontrar respuestas a un dolor que no podía explicar. Jason se había convertido en un hombre más atento que nunca, leyendo en los ojos de sus hijos lo que no se decía, comprendiendo silencios que antes habrían pasado desapercibidos, comprendiendo que Michael comenzaba a sentirse más seguro mientras que Lily, incluso sonriendo, aún necesitaba tiempo para confiar en que no volvería a ser abandonada. En medio de este lento proceso, Amanda comenzó a cumplir cada compromiso con puntualidad y genuina dedicación, sin insistir nunca en invadir el espacio que Jason había delimitado claramente. En breves encuentros, buscaba acercarse a sus hijos con preguntas sinceras, interesándose por los detalles de su rutina, elogiando los pequeños avances en la escuela, pero siempre respetando los momentos en que se mostraban inseguros o distantes. Con el tiempo, Michael comenzó a hablar más durante estas visitas, contándoles sobre los entrenamientos de fútbol, mostrándoles sus calificaciones de exámenes, compartiendo sueños que iban más allá de las pesadillas que lo consumieron en las primeras semanas después de la separación. Lily, sin embargo, se mantuvo más reservada, observando todo como si temiera que la volvieran a herir, pero permitía pequeños gestos de cariño, como aceptar un abrazo rápido o tomar la mano de su madre por unos instantes antes de soltarla. Jason, al observar este progreso, sintió una mezcla de alivio y angustia, pues cada paso que sus hijos daban hacia su madre era un recordatorio de lo que habían perdido, pero también una confirmación de que había tomado la decisión correcta al no impedirles acercarse. Empezó a ver a Amanda con otros ojos, ya no como la mujer que había destruido lo que tenían, sino como alguien que, a pesar de sus imperdonables errores, estaba dispuesta a afrontar las consecuencias y luchar por la oportunidad de volver a ser una buena madre. Esta constatación no alivió el dolor que cargaba, pero le ofreció un nuevo horizonte, la posibilidad de construir, aunque separados, un entorno más sano para los niños. En momentos de soledad, Jason reflexionó sobre cómo el amor puede convertirse en algo inesperado, como a veces la mayor muestra de cariño que puedes ofrecer a alguien es dejarlo ir para que no destruya lo que queda de ti. Las reuniones con Emily se hicieron cada vez más frecuentes, pero siempre respetando el tiempo de Michael y Lily. Jason se sintió renovado por su ligereza,
encantado con su capacidad de escuchar sin juzgar, de reírse de las cosas sencillas, de crear momentos que hacían sentir a los niños parte de algo especial. Emily, a su vez, se acercaba a los pequeños con delicadeza, ganándose su cariño poco a poco, sabiendo que cualquier gesto precipitado podía asustarlos. Por las tardes en el parque, le leía cuentos a Lily mientras Jason ayudaba a Michael a practicar el pase de fútbol, y en esos momentos la sensación de que algo hermoso se estaba construyendo llenaba de calidez los corazones de todos. Su hogar, que antes resonaba en un silencio denso, volvió a tener el sonido de la música suave, el aroma de la comida casera y las risas que surgían espontáneas y naturales, llenando los espacios que antes habían estado llenos de tristeza. Amanda notó este cambio incluso antes de que Jason se animara a hablarle de Emily. Una tarde lluviosa, al recoger a los niños para dar un paseo, preguntó en voz baja por la mujer que había oído mencionar, y Jason, tras dudar un momento, habló con franqueza sobre cómo Emily había aparecido en sus vidas, explicando que les estaba ayudando a todos a redescubrir la alegría que parecían haber perdido. Amanda escuchó en silencio, pálida, con la mirada perdida, como si intentara procesar cada palabra, pero sorprendió a Jason al agradecerle que hubiera esperado el momento oportuno para decírselo, reconociendo que no le era fácil conciliar tantos sentimientos. Confesó que temía ser olvidada por sus hijos, pero que prefería verlos felices con su padre que arrastrarlos de nuevo a una rutina tóxica que solo los lastimaría más. Mientras Amanda asimilaba esta nueva realidad, Jason se enfrentaba a dilemas morales que lo atormentaban durante noches de insomnio. ¿Sería injusto seguir adelante mientras la madre de sus hijos luchaba por recuperarse? ¿Les estaría robando a sus hijos la oportunidad de volver a ver a sus padres juntos, aunque ya no fueran marido y mujer? ¿O les estaría enseñando que, a pesar de los reveses, es posible reconstruir una vida con dignidad y honestidad? Estas preguntas lo atormentaban mientras preparaba el desayuno, doblaba los uniformes escolares, pagaba las cuentas y conducía a las clases de los niños. Temía que cualquier paso en falso reabriera las heridas, pero también sabía que la parálisis, la interminable espera por algo que nunca volvería a ser igual, podría destruirlos a todos. Michael, quien siempre había sido más observador que hablador, empezó a hacer preguntas difíciles, queriendo saber por qué la gente miente, por qué quienes aman hacen cosas que duelen tanto, por qué era imposible volver atrás en el tiempo. Jason, con voz serena pero con el corazón roto, explicó que todos cometemos errores, que la diferencia radica en quienes aprenden de sus errores y hacen todo lo posible por no repetirlos. Dijo que amar a alguien no significa aceptar ser maltratado, sino protegerse a uno mismo y a los que se ama de las consecuencias de los errores que no se pueden corregir solo con disculpas. Cada respuesta exigía a Jason más que cualquier negociación en su carrera, porque no había un manual, solo la verdad desnuda, dicha con cuidado para no traumatizar, pero también sin disfrazar la realidad. Lily, que poco a poco volvía a sonreír, preguntó con inocente curiosidad si Emily los quería a ella y a su hermano, si también tenía miedo de que la gente se fuera, si alguna vez estaría triste como su madre. Jason sintió una opresión en el pecho ante estas preguntas, pero vio en ellas una oportunidad para enseñar empatía y valentía, diciendo que todos sentimos miedo a veces, que incluso los adultos nos entristecemos, pero que eso no significa que dejen de amar ni se rindan con las personas que importan. Aprendió, cada día, que ser padre no se trataba solo de proveer, sino de ser un ejemplo vivo de lo que le gustaría ver reflejado en sus hijos: resiliencia, compasión, honestidad y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. Una noche, mientras acostaba a los niños, Jason recibió un fuerte abrazo de Michael, quien le dijo, con voz entrecortada, que estaba orgulloso de él, que se sentía seguro a su lado y que, aunque extrañaba a su madre, sabía que con él siempre tendría amor. Lily, un poco avergonzada, se unió al abrazo, y en ese instante Jason sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando decidió que necesitaba oficializar esta nueva etapa de su vida, no solo por él, sino por sus hijos, por Amanda y por todos los que formaban parte de esa historia que, a pesar de estar marcada por un profundo dolor, ahora tenía la oportunidad de reescribirse con más verdad y complicidad. El fin de semana siguiente, invitó a Amanda a un café en el parque, donde se habían dado tantas conversaciones importantes. Al llegar, se sorprendió al ver a Emily sentada en una mesa cercana, pero Jason la tranquilizó, explicándole que había llegado el momento de que todos hablaran como adultos que, sobre todo, amaban a Michael y a Lily. Emily se acercó con una sonrisa tímida, y los tres se sentaron uno al lado del otro, iniciando una conversación que empezó tensa,
pero se suavizó con palabras sinceras. Amanda expresó su miedo a ser reemplazada, confesó el dolor de ver a sus hijos felices sin ella, mientras que Emily, con calma, dijo que nunca buscaría ocupar el lugar de una madre, sino solo ser alguien con quien los niños pudieran contar. Jason concluyó diciendo que lo más importante era construir una convivencia sana, sin mentiras, sin discusiones, donde cada persona conociera su rol y respetara el espacio del otro. Durante esa conversación, Amanda volvió a disculparse, pero esta vez sus palabras sonaron menos a una súplica desesperada y más a un reconocimiento genuino de sus errores. Emily, a su vez, le aseguró que solo quería contribuir a la felicidad de los pequeños, recalcando que nadie podría borrar la madre que Amanda siempre sería para ellos. La conversación se prolongó durante horas, con pausas emotivas, lágrimas contenidas y miradas que, a pesar de todo, compartían el deseo común de proteger a los niños del caos que la vida adulta a menudo impone. Cuando Michael y Lily llegaron, corrieron a abrazar a Jason y Emily, mientras que Amanda, tras unos segundos de vacilación, fue recibida por sus hijos con abrazos tímidos pero sinceros, como si comenzaran a perdonar sin olvidar. Este encuentro fue un punto de inflexión. A partir de entonces, quedó claro para todos que la prioridad sería mantener la salud emocional de los niños, construyendo una red de apoyo basada en el respeto y la responsabilidad. Amanda comenzó a colaborar activamente, organizando visitas, participando en reuniones escolares y proponiendo actividades conjuntas que permitieron a los niños ver que, a pesar de la separación, podían contar con ambos padres. Emily se mostró cada vez más dispuesta a aprender, a escuchar y a adaptarse a las necesidades de todos, ganándose no solo el cariño de los niños, sino también un lugar seguro en la nueva dinámica familiar. En las semanas siguientes, la casa volvió a oír sonidos de alegría, pero ahora mezclados con conversaciones abiertas, donde nadie tenía que ocultar sus sentimientos ni fingir que no había pasado nada. Jason aprendió a celebrar las pequeñas victorias, como ver a Michael invitando a Amanda a ver un entrenamiento, o a Lily aceptando hacer las tareas escolares con su madre sin acobardarse. Comprendió que la felicidad no proviene de un hogar perfecto, sino de un entorno donde se puede ser imperfecto sin miedo, donde el amor no está condicionado por la ausencia de errores, sino que se basa en la honestidad y el verdadero arrepentimiento. Y así, poco a poco, todos empezaron a encontrar una salida a las cicatrices, sabiendo que el pasado jamás podría borrarse, pero que el futuro aún podía escribirse con compasión y valentía. Ese sábado por la mañana, Jason se despertó antes de que sonara el despertador. El cielo seguía oscuro afuera, pero su mente ya estaba llena de pensamientos sobre la conversación que planeaba tener con Amanda y Emily más tarde, algo que requería coraje y claridad para mantener el frágil equilibrio que habían logrado. Se levantó sigilosamente para no despertar a Michael y Lily, bajó a preparar café mientras organizaba mentalmente cada punto que debía abordar. Sabía que sus vidas estaban en un momento decisivo, en el que cualquier error podía significar una regresión, y que el diálogo debía ser firme pero también acogedor. El aroma a café recién hecho llenó la cocina, trayendo una sensación de hogar que no había sentido en mucho tiempo, mezclada con la ansiedad de lo que estaba por venir. Cuando los niños despertaron, bajaron somnolientos, pero sonriendo al encontrarlo ya en la mesa, reforzando en su corazón la certeza de que todo esfuerzo valió la pena. Después del desayuno, Jason llevó a sus hijos a casa de un amigo, donde pasarían el día para que él pudiera concentrarse en la reunión que había concertado. Al regresar, ordenó la sala, quitó los cojines del sofá, puso agua y café en la mesa de centro y dispuso el espacio para que nada distrajera la atención de la conversación. El reloj parecía avanzar más lento cada minuto, y cuando Amanda llegó, poco después de la hora acordada, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban inseguridad. Emily apareció unos minutos después, saludando a Amanda con un gesto cortés, y se sentaron uno frente al otro, con Jason a su lado, como un puente entre dos mundos que necesitaban aprender a coexistir sin volver a destruirse. Jason comenzó a hablar con voz tranquila pero firme, explicando que su máxima prioridad debía ser la salud emocional de Michael y Lily, y que cualquier resentimiento entre ellos ya no podía afectar a los niños. Amanda escuchaba atentamente, jugueteando nerviosamente con las manos en su regazo, mientras Emily mantenía la mirada fija en Jason, como buscando fuerza en cada una de sus palabras. Cuando terminó, Amanda respiró hondo y dijo que entendía su responsabilidad en reconstruir la relación con sus hijos, pero que aún se sentía perdida sobre cómo actuar en los momentos en que se distanciaban o respondían con frialdad. Emily, sorprendiéndolos a ambos,
puso la mano sobre la mesa y sugirió que podrían establecer algunas reglas juntos para que Michael y Lily supieran qué esperar de cada uno, proponiendo, por ejemplo, días fijos para las visitas, llamadas telefónicas a horas fijas y acuerdos claros sobre cómo manejar las emociones de los niños. Las palabras de Emily inundaron la sala de un silencio denso, como si todos asimilaran la simplicidad y la fuerza de la idea. Amanda la miró sorprendida, pero luego su mirada se suavizó y le agradeció la propuesta, reconociendo que jamás se habría imaginado tener una conversación tan madura con la nueva pareja de Jason. En medio de esto, Jason aprovechó la oportunidad para expresar su temor de que cualquier acercamiento precipitado por parte de Amanda pudiera causar recaídas emocionales en los niños, sugiriendo que mantuvieran al terapeuta familiar involucrado en cada decisión, más delicada. Amanda accedió de inmediato, diciendo que ella también necesitaba este apoyo para no perderse en sus propias inseguridades, y por primera vez, Jason comprendió que la mujer que tenía ante él no era solo la esposa que lo había traicionado, sino una madre que intentaba desesperadamente reparar el vínculo que había roto. La conversación se prolongó durante horas, intercalada con pausas para respirar y recuperar el control de las emociones que a veces amenazaban con desbordarse. Emily reveló que muchas noches se despertaba preocupada por ser vista como una intrusa, temiendo que esto creara más confusión en los niños, pero explicó que lo único que deseaba era verlos bien, pues se consideraba parte de la nueva familia que estaban formando. Amanda, conmovida, dijo que, aunque le dolía profundamente verlos acercarse, también era reconfortante saber que los niños eran amados por alguien que realmente se preocupaba por ellos. Jason, con lágrimas en los ojos, les agradeció a ambos por la valentía de exponerse y por su esfuerzo por transformar una historia de dolor en un camino de aprendizaje y respeto. Cuando la conversación pareció haber llegado a un punto de entendimiento, Amanda preguntó, con voz vacilante, si podía intentar preparar un almuerzo especial para los niños un domingo, como solían hacer, pero esta vez con Emily presente, para que Michael y Lily vieran que los adultos estaban unidos por su bien. Jason y Emily se miraron y, tras unos segundos, coincidieron en que podría ser un paso importante, siempre que se consultara primero a los niños y el terapeuta aprobara la idea. Amanda sonrió entre lágrimas, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera la esperanza de reconstruir, aunque de una forma completamente distinta a la que alguna vez había soñado. Durante la semana siguiente, Jason habló con sus hijos y les explicó que su madre quería invitarlos a un almuerzo familiar, pero que podían declinar si no se sentían cómodos. Michael, tras pensarlo unos segundos, preguntó si su padre y Emily también estarían allí, y cuando Jason dijo que sí, el niño asintió tímidamente, diciendo que no habría problema, siempre y cuando su madre no los presionara con preguntas sobre el perdón o cosas que aún no estuvieran listos para responder. Lily, más reticente, simplemente abrazó a su padre y le pidió que se quedara con ella todo el tiempo, demostrando que, a pesar de todo, quería dar un pequeño paso hacia su madre. Jason prometió que siempre estaría ahí, asegurándole que nada la haría sentir sola ni insegura. El domingo señalado, Amanda preparó su casa con esmero, flores frescas en las mesas, juguetes viejos esparcidos para que los niños se sintieran bienvenidos, fotos de momentos felices expuestas en lugares estratégicos, pero también algunos rincones vacíos que les recordaban que aún quedaba mucho por reconstruir. Cuando Jason llegó con Emily y los niños, Amanda los recibió con una sonrisa nerviosa pero sincera. Michael y Lily entraron lentamente, fijándose en cada detalle, y fueron recibidos con abrazos cautelosos pero firmes. Emily ayudó a Amanda a organizar la cocina, y entre breves conversaciones sobre recetas y utensilios, ambos encontraron una conexión inesperada que los sorprendió, al darse cuenta de que, a pesar de todo, compartían el mismo deseo, ver a esos niños sonreír sin miedo. Durante el almuerzo, Michael empezó a hablar del equipo de fútbol al que Jason lo había inscrito, contándole con entusiasmo un gol que había marcado en el entrenamiento anterior. Lily, sentada junto a Amanda, le mostró un dibujo que había hecho en el colegio y, aunque todavía era tímida, permitió que su madre la elogiara y la abrazara brevemente. Emily observaba todo con una sonrisa, participando solo cuando los niños la incluían, respetando el espacio de Amanda y demostrando, con cada gesto, que no pretendía sustituir a nadie. Jason, conmovido, sintió como si presenciara el renacimiento de algo que creía imposible, la oportunidad de que todos se relacionaran de forma madura y sana, anteponiendo el bienestar de sus hijos a su propio orgullo o dolor. Después de comer, los niños sugirieron jugar a un juego de mesa que habían traído, y la sala se llenó de risas y bromas, en un ambiente tan inesperadamente alegre que Jason temió que solo fuera un sueño. Amanda,
en un momento de valentía, pidió la palabra y, mirándolos a los ojos, dijo que sabía que había cometido muchos errores, pero que cada día se despertaba decidida a ser una mejor madre, prometiéndoles que nunca los abandonaría, sin importar cuánto tardara en recuperar su confianza. Michael le tomó la mano, apretándola con fuerza, mientras Lily, con los ojos brillantes, apoyaba la cabeza en el hombro de su padre, demostrando que, incluso sin palabras, estaban dispuestos a intentarlo. Al final del día, mientras Jason se preparaba para irse con Emily y los niños, Amanda se acercó a él en la puerta, agradeciéndole la confianza que le había brindado para permitirle ese momento. Jason, sin necesidad de grandes discursos, respondió que no lo hacía solo por ella, sino principalmente por los niños, y que esperaba que siguieran así, priorizándolo siempre. Emily se despidió de Amanda con un breve pero sincero abrazo, y al marcharse, todos sintieron que se había logrado algo importante, una especie de pacto silencioso que marcaba el inicio de una nueva etapa para esa familia que, a pesar del dolor, había decidido no ceder a la destrucción. En el coche, de regreso, Michael comentó que había disfrutado del día, pero que aún necesitaba más tiempo para confiar plenamente en su madre, y Lily, en voz baja, dijo que creía que su madre se estaba esforzando mucho. Jason, conmovido, elogió la valentía de sus hijos al abrir sus corazones a pesar del miedo, prometiéndoles una vez más que siempre estarían juntos, que nunca tendrían que afrontar nada solos. Emily, sujetando discretamente la mano de Jason, sonrió ante la complicidad entre padre e hijos, sintiendo que, aunque quedaba mucho por hacer, todos iban por buen camino. Al llegar a casa, Jason acostó a los niños, cantando una suave canción que solía arrullarlos en tiempos felices, pero que ahora sonaba como un himno de superación, recordándoles que la vida, incluso destrozada por el dolor, se puede recomponer con amor, paciencia y valentía. Al bajar a la sala, encontró a Emily sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que admiraba profundamente su fuerza y que estaba feliz de formar parte de este proceso. Jason la abrazó con gratitud, sintiendo que, a pesar de las cicatrices, tenían la oportunidad de construir un futuro digno y auténtico para todos sus seres queridos. Llegó el invierno, con vientos gélidos y días más cortos, y con él la sensación de que una etapa estaba a punto de terminar definitivamente para todos los que habían vivido la tormenta que sacudió a esa familia. Jason, tras meses de compaginar el trabajo, el cuidado de sus hijos y construir una nueva relación con Emily, sintió que por fin respiraba con alivio. Su corazón, antes destrozado y lleno de desconfianza, volvió a latir con serenidad, y las noches ya no se llenaban de fantasmas del pasado, sino de sueños de Michael y Lily creciendo sanos, protegidos, libres de las cadenas del dolor que los ataban a la traición de su madre. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en ignorar el dolor, sino en afrontarlo cada día con dignidad, en ser capaz de enseñar a sus hijos, con acciones, que el respeto por uno mismo y la honestidad valen más que cualquier promesa vacía. En cada desayuno compartido, en cada risa durante las tareas, Jason descubrió que era posible empezar de nuevo cuando se camina con valentía. Amanda, por su parte, se mantuvo firme en su intento de reparar lo que se había roto. El tiempo que pasaba con sus hijos estaba cuidadosamente planificado para que fuera de calidad, lleno de escucha, cariño y paciencia, pero también estaba plagado de momentos en los que el rechazo se cernía sobre ella como un cuchillo afilado, recordándole que no había perdón instantáneo para errores tan profundos. Cada sonrisa que lograba arrancarles a sus hijos era celebrada como una victoria íntima, pero cada mirada sospechosa aún le dolía como si fuera la primera vez. Amanda comprendió, con el paso de las semanas, que la confianza es tan frágil como el cristal, y que no basta con querer repararla, es necesario reconstruirla con la delicadeza de quien sostiene algo irreparablemente agrietado. Comenzó a participar activamente en terapia familiar, renunció a oportunidades profesionales para priorizar el tiempo con los niños y, por primera vez desde que todo se derrumbó, mostró coherencia en sus actitudes, entendiendo que el amor de una madre se demuestra en las acciones diarias, no en los discursos emotivos. Emily, quien entró en la vida de la familia como una inesperada luz de esperanza, también encontró su lugar con sabiduría y respeto. Conquistó a Michael y Lily con paciencia y honestidad, sin intentar forzar el afecto, sino mostrándose presente cuando la necesitaban, dejando que cada gesto fuera espontáneo. Construyó una relación con Jason que no se basó en la prisa ni en huir del dolor del pasado, sino en el deseo mutuo de aprender juntos, de hacer las cosas de forma diferente, de crear un ambiente donde la alegría fuera una consecuencia natural del amor verdadero.
Emily se convirtió en alguien que, incluso sin lazos de sangre, se convirtió en parte esencial de ese núcleo, demostrando que las familias pueden formarse de maneras inesperadas cuando hay respeto, comprensión y complicidad. Michael, quien había madurado prematuramente debido a los acontecimientos ocurridos, aprendió a valorar la sinceridad por encima de todo. Su admiración por su padre crecía cada día, no solo porque era el hombre que lo protegía, sino porque demostraba que un hombre de verdad reconoce sus propios miedos y sigue adelante, cuidando a quienes ama. Cuando Jason le hablaba de sentimientos, Michael asimilaba cada palabra como una lección para toda la vida, prometiéndose a sí mismo no causar jamás el dolor que había presenciado tan de cerca. Lily, con su dulzura resiliente, poco a poco encontró el coraje para confiar en la persona que la había lastimado, pero también forjó un vínculo cada vez más fuerte con Emily, quien se había convertido en un modelo femenino de afecto seguro, alguien con quien compartir secretos de la infancia y sueños inocentes. Un día, una fría mañana de domingo, Jason organizó un picnic en un parque lleno de árboles cubiertos de hojas doradas que caían perezosamente con el viento. Amanda fue invitada a unirse a ellos, y aunque dudó, aceptó. Allí, sobre el suave césped, improvisaron una pequeña fiesta con sándwiches, fruta y chocolate caliente. Los niños corrían entre los árboles, riendo a carcajadas, mientras Jason, Amanda y Emily se sentaban juntos por primera vez desde el almuerzo que había marcado el inicio de un entendimiento. El aire de paz que los había invadido había parecido imposible meses atrás, pero se hizo real allí, frente a los árboles que presenciaron el renacimiento de su familia. Amanda, con lágrimas en los ojos, agradeció en silencio a Jason por permitirle permanecer en la vida de sus hijos, mientras que Emily, con una suave sonrisa, respondió que no había otra opción cuando uno se amaba de verdad. Al atardecer, el grupo se reunió para empacar sus cosas, pero antes de irse, Jason pidió la atención de todos. Con voz firme pero emotiva, habló de lo mucho que había aprendido desde el día en que su vida cambió para siempre, de cómo nunca imaginó que sería capaz de perdonar hasta el punto de sentarse así, junto a alguien que lo había lastimado tan profundamente. Dijo que ya no había lugar para el odio, pero tampoco para el olvido, que las cicatrices permanecerían como recordatorios de que la confianza debe protegerse como el tesoro más valioso que existe. Michael, de la mano de su padre, preguntó si su familia ya estaba arreglada, y Jason respondió que tal vez nunca volvería a ser perfecta, pero que estaban construyendo algo más fuerte que antes, algo basado en la verdad y el respeto. De camino a casa, los niños se durmieron en el asiento trasero, exhaustos de tanto jugar, mientras Jason y Emily intercambiaban miradas de complicidad, listos para dar el siguiente paso en su relación. Amanda, siguiéndolos en su propio coche, miró los rostros serenos de sus hijos por el retrovisor y lloró en silencio, pero no por desesperación, sino por gratitud por aún tener la oportunidad de luchar por su amor, sabiendo que ya nada podía darse por sentado. A partir de ese día, las reuniones familiares se hicieron más frecuentes, siempre respetando el tiempo de cada uno, y, con el paso de los meses, Michael y Lily empezaron a invitar espontáneamente a su madre a eventos escolares, pequeñas fiestas y presentaciones, señal de que, poco a poco, los muros que los separaban comenzaban a derrumbarse. Cuando llegó el cumpleaños de Michael, invitó a todos a su fiesta, incluyendo a su madre y a Emily, algo que conmovió profundamente a Jason, quien organizó el evento con una alegría inusual. Durante la fiesta, entre globos de colores y niños corriendo por el patio, llamaron a Amanda para cantar «Feliz cumpleaños» junto a Jason y Emily, y al final de la canción, Michael los abrazó a los tres a la vez, como si quisiera unir con sus brazos lo que la vida los había separado. El gesto, simple pero poderoso, simbolizó más de lo que cualquier palabra podría expresar. La reconstrucción ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad que se materializó en la sonrisa genuina de un niño que finalmente se sintió seguro y amado. Al anochecer, cuando todos los invitados se habían marchado, Jason y Amanda se sentaron en silencio en el jardín, iluminados únicamente por las tenues luces que quedaban de la fiesta. Ella les agradeció una vez más la oportunidad de estar allí, y Jason dijo que no se arrepentía de haberla dejado venir, porque ver a sus hijos felices justificaba cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de incertidumbre que habían enfrentado. Emily apareció, trayendo tazas de té caliente, y se sentó junto a ellos, completando la escena que, meses antes, habría sido impensable. Allí, entre confidencias, recuerdos y la serenidad que solo llega al afrontar el dolor con valentía, comprendieron que lo imposible se había superado, que incluso las mayores traiciones pueden convertirse en lecciones, y que el amor por los hijos es capaz de tender puentes donde antes solo había abismos.
Y así, mientras cada uno encontraba su lugar en esta nueva configuración, Jason reconstruyó no solo su propia vida, sino también la de Michael y Lily, mostrándoles que la dignidad y la valentía para empezar de cero son más valiosas que cualquier pasado que intenten cargar. Amanda, a su vez, aprendió que el amor no se mendiga, sino que se gana cada día con actitudes que demuestran arrepentimiento y transformación. Emily, con su corazón generoso, encontró una familia donde menos lo esperaba, demostrando que el amor verdadero no destruye, sino que acoge y sana. Y los niños, tan pequeños y tan fuertes, crecieron aprendiendo que, incluso cuando todo parece desmoronarse, la verdad y el respeto son los únicos cimientos capaces de sostener un hogar. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia y comparte tu opinión sobre las decisiones de los personajes. Aprovecha para suscribirte al canal y seguir las historias que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Recuerda siempre, la traición destruye familias, corrompe el amor más puro y deja cicatrices que quizá nunca se borren. Nuestro canal no apoya ninguna forma de traición y comparte estas historias para mostrar el valor del respeto, la lealtad y la valentía para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones.